Buenas tardes, cordial saludo desde el norte de Argentina. Gracias, estimado amigo y colega, doctor Damián Armijo, por la invitación a todos la comunidad de Latin Juris, del cual me siento honrado de ser parte de esta organización dedicada a la capacitación jurídica en toda Latinoamérica. Y también saludar a todos los que están en esta aula virtual presente. Bueno, ante la invitación realizada y en función de que muchas veces o estoy también dando cursos de posgrados en maestría sobre estas temáticas en universidades ecuatorianas como la Universidad de Guayas, a la Metropolitana de Machala, entre otras, eh, me he permitido tratar un tema poco que traemos de aquellas clases, lo que la voy a hacer en forma sintetizada en los minutos que se me ha dado, pero que es de una candente actualidad, sobre todo en países que han suscrito tratados internacionales de protección de derechos humanos. No solamente lo han suscrito, lo han ratificado o han adherido o ratificado, o sea que tienen plena vigencia, que han incorporado como Estados miembros y por lo tanto han adquirido un compromiso con la comunidad internacional, pero a su vez en ejercicio de su soberanía han establecido también una garantía, no solamente para los ciudadanos de sus países, como en el caso de Ecuador, que ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a su vez lo ha ratificado, sino también para todo sujeto que esté bajo la jurisdicción de ese Estado que así lo ha hecho. Entonces, ¿eso qué implica? Implica la obligación que tiene el Estado por ese compromiso de buena fe cumplir adecuando sus normas y tratando de cumplir los estándares que fijan los órganos que son intérpretes auténticos de este convenio, como el Pacto de San José de Costa Rica. En el caso, podemos hablar de la Corte Interamericana, pero a su vez también de otro órgano que monitoriza y que si bien sus resoluciones no son vinculantes, como las sentencias de la Corte Interamericana, sí, digamos, son directrices basadas en estos estándares que se van fijando por estos órganos, como es la Comisión Interamericana, y que es un paso obligado que se debe hacer la sustanciación ante ese órgano para poder abrir la competencia de la Corte Interamericana. O sea, si el Tribunal o la Corte Nacional o la Corte Constitucional, que son los últimos órganos que están dentro de lo que es la vía que se llama vía interna del derecho doméstico, en donde siento que no se protege mi derecho, yo tengo 6 meses para hacer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien va a hacer un control de admisibilidad y si es que es apto, va a citar a la Cancillería, a través de esa Cancillería, al Estado de Ecuador, avisándole que ha sido objeto de una denuncia ante el sistema interamericano, donde se va a sustanciar, van a tratar de llegar a un arreglo amigable en su ámbito, y si no pasa, y si la comisión entiende que la violación ha sido verificada, va a llevar el caso a través de una resolución para que se tramite ante la Corte Interamericana, que hará un proceso internacional muy parecido a los que se hacen en los tribunales domésticos, en donde se citará a las partes, se abrirán a prueba y después terminará dando un veredicto en donde podrá declarar por condena la responsabilidad internacional o no del Estado en esa petición. Pero muchas veces los casos han llegado, la Corte Interamericana ha declarado responsabilidad de estados en, en América que son parte del tratado y que además han aceptado su competencia, pero resulta que a la hora de cumplir esa decisión, donde pone medidas que se deben tomar como dentro del ámbito de condena, como garantías de no repetición, medidas de reparación,
medidas de satisfacción, en donde no solamente se busca eh, digamos, la retribución patrimonial por la violación, ya sea de la víctima o de los familiares de la víctima, si esa víctima, la violación ha sido también, le ha causado la muerte. Entonces, después el Estado no cumple y tiene que empezar con sentencia de supervisión y revisión porque el Estado no cumple. Y a veces son los mismos tribunales máximos de estos estados los que se resisten a cumplir porque dicen que cumplir lo que establece la Corte Interamericana podría implicar violar su orden interno, su orden público interno. ¿Qué esto qué quiere decir? Que establecen que no hay mayor jerarquía y supremacía que la constitución política del Estado. Por lo tanto, ponen en un nivel de que ninguna norma puede estar por arriba de la constitución política, ni siquiera un pacto internacional y mucho menos la decisión de un tribunal que es el último intérprete de ese pacto, en donde aparece la tensión entre lo que es el derecho internacional y el derecho doméstico. Entonces, hay digamos, una tensión entre lo que son normas constitucionales y los instrumentos internacionales de protección de derechos. Ahí puede darse dos tipos de discusiones. Plantearse quién tiene supremacía normativa, la Constitución o los tratados. Pero también se plantea quién tiene supremacía jurisdiccional, si la Corte Interamericana o podríamos decir, un ejemplo, en Ecuador, el Tribunal Constitucional, que digamos que es la máxima autoridad de interpretar la Constitución en Ecuador. Entonces, entonces ahí se produce una discusión de supremacía jurisdiccional. En la Argentina pasó en el año 2017 un conflicto que se dio de este modo dentro de lo que se dio a llamar la condena que tuvo la Argentina en el caso Fontevecchia contra Argentina, que era una cuestión de libertad de expresión, y cuando se estableció, entre otras reparaciones, la Corte Interamericana, que una sentencia que dictó la Corte Suprema Argentina en cuanto a una tensión que había entre el derecho de la libertad de prensa, de expresión, con derecho al honor, una interpretación que no favoreció, digamos, a la empresa que tenía que publicó esa editorial que generó el proceso en Argentina. Entonces, esta empresa, mediante una ONG, accedió por el mecanismo que les hablaba a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo que la interpretación que hizo la Corte Suprema Argentina no tenía, digamos, una hermenéutica que satisfaciera el estándar mínimo que ella había establecido sobre lo que era una verdadera protección de la libertad de expresión. Ojo, aquí no se cuestionaba una cuestión de inadecuación normativa, como dice el artículo 2, que todos los países parte de un tratado deben de adecuar sus normas internas, incluso las constituciones, en función del Tratado de Viena, de los tratados, de buena fe, sino que aquí lo que estaba marcando la Corte Interamericana es que esa metodología interpretativa sobre la libertad de expresión que había hecho la Corte Suprema Argentina no satisfacía mínimamente el estándar que había fijado el Tribunal Interamericano que tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque los estándares internacionales que fijan esos órganos establecen mínimos en cuanto a la protección de esos derechos de que se trata. En este caso era la libertad de expresión. Si es que la protección que dan las normas nacionales y la protección que dan las hermenéuticas interpretativas de los tribunales que son auténticos intérpretes de la constitución de ese Estado, tienen un nivel de protección igual o mayor al que establecido el sistema internacional o interamericano en el caso que nos toca, entonces
no hay problema. Prevalece siempre el derecho doméstico, el derecho interno, la norma más favorable a la protección. Eso se llama el principio de favorabilidad, lo que mayor proteja la dignidad humana que se expresa en esos derechos que se llaman garantías constitucionales, como el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a las garantías judiciales, a la tutela judicial efectiva, ¿m? También derechos económicos, eh, sociales y culturales y ambientales, etcétera, etcétera. Esos, digamos, son los que, en cierto modo, si es que la mayor protección se da en lo que son las normas domésticas y las interpretaciones que hacen los tribunales locales, no estaría en problema de tensión con ser parte de ese convenio. Ahora, si la protección de esas normas y los estándares interpretativos están por debajo de ese nivel de protección que ha fijado el órgano que interpreta el tratado de que el país es parte, entonces ahí podría el país estar incurriendo en responsabilidad internacional si es denunciado una vez que esa persona afectada ha agotado las vías internas y no le ha sido protegido su derecho. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto es una discusión que viene también del sistema europeo, no es que se ha dado aquí en América, en donde muchas veces los países, luego que son condenados, resisten a cumplir las disposiciones de los tribunales internacionales. No entendiendo quizás que el derecho internacional es un conjunto de principios y normas que regulan relaciones en los estados con otros derechos, pero cuando se trata del derecho internacional de los derechos humanos, no es un derecho internacional tradicional, como puede ser el que rige las relaciones de cooperación económica entre dos países. Aquí es un, es, es un procedimiento especial en donde un país garantiza a cualquier ciudadano que esté bajo su jurisdicción que se le va a respetar sus derechos esenciales, sus derechos fundamentales, más allá de que sean ciudadanos o no. Por eso un extranjero puede ir a un país y estar protegido por las normas de ese país. Si no, un extranjero entraría en un país, como no es ciudadano, no tendría derechos y podría ser sujeto de cualquier tipo de agresión y violación a su integridad física, a su vida, y a los demás derechos, tanto políticos, civiles como económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, desde esa perspectiva hay que entenderlo y a través de ello vamos a decir que en esta cuestión de primacías y supremacías, eh, también las constituciones actuales, como la de Montecristi, la cual estamos homenajeando el día de hoy, ha fijado pautas en su propio texto constitucional. Y dentro de esto ha establecido en su artículo 424 y 425 cómo se regula esa relación entre el derecho internacional de los derechos humanos, de que Ecuador es parte, con el derecho interno constitucional o doméstico que establece su propia constitución política. Y ese artículo dice claramente, el 424 de la Constitución de Montecristi, que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico, y las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Aparentemente, este primer párrafo del 424 estaría estableciendo, si hacemos una lectura mediante un método de interpretación textualista o originalista, el textualista aquel que ve el significado de las palabras y el originalista aquel que ve la intención que ha tenido el constituyente, de que establecería que la Constitución es la norma suprema. Pero cuando suscribe el tratado, acepta que va a cumplir
con las disposiciones del tratado que dice que debe adecuar su norma a los estándares que fije el sistema de que se trata. ¿Cómo compatibilizamos eso? El tratado dice, si no quieres someterte a estas reglas de buena fe, no seas parte, no firmes el tratado. Ahora, si lo firmas, vos tienes la obligación y no podrás oponerme, dice el Tratado de Viena sobre derechos tratados, ninguna norma del derecho interno para incumplir con el compromiso que has adquirido. Y ahí, si vamos a decir que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico, entonces estaríamos en una postura contradictoria del Estado, porque a su vez está firmando un tratado que le dice que es vinculante, que deba cumplir sus estándares, y por otro lado dice no, si me quieren imponer cuestiones de cualquier otro ordenamiento jurídico, va a estar por arriba mi Constitución. Entonces ahí sería imposible que haya una relación. Sin embargo, estos derechos están para armonizarse y no para generar conflictos entre ellos. Pero ese es el primer párrafo que tiene el artículo 424 de la Constitución de Ecuador y aclara claramente más adelante cuando se dan estas cuestiones y dice que en caso que la Constitución y los tratados internacionales. Aquí en este segundo párrafo ya no habla de una supremacía, habla de un igual nivel de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Y dice más adelante que se conozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público ecuatoriano. Pero aquí dice lo contrario. ¿Eh? Aquí dice que la Constitución o Tratado de Derechos Humanos ratificado por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, a esa protección, a ese principio de favorabilidad, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Y en el 425 establece un orden también, un orden jerárquico de aplicación de normas que hablan la Constitución, los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas, así de modo decreciente. Entonces, si uno lo ve literalmente, va, esta Constitución está loca. Primero me dice que la Constitución es ella la norma suprema sobre cualquier orden jurídico. A renglón seguido me dice que si un tratado internacional tiene contenidos de mayor favorabilidad de protección, prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica de, de contenido que tenga la Constitución. Y a esa deberán adecuarse los actos de los poderes públicos. Y después hace una enunciación como cronológica, en donde pone primero la Constitución y en el segundo nivel los tratados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, después hay otras normas cuando trata de las cuestiones de derecho indígena, cuando trata no, cuestiones de derechos de niño, la Convención de Montecristi, donde empieza a decir la frase que siempre será aplicable aquella norma más favorable, ¿no?, a la protección de esos derechos. Entonces, está sentando que aquí no hay primacía ni supremacía entre la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales, sino aquí la supremacía en los casos concretos va a tener aquella que resuelva de modo más favorable a lo que se llama el principio pro persona, el principio pro homine, el principio de favorabilidad, la norma más favorable a la protección. Lo dice el mismo texto de la Constitución. Claro que para eso hay que hacer una hermenéutica que no sea de tipo textualista, porque sería
como les he hecho ver, si ustedes leen y tienen a mano el 425 y el 424, que nos aparecería como que sería Suprema una y después sería el tratado más eh, preferente cuando sea más favorable. Y después está ese orden del 425. Pero si buscamos una hermenéutica armonizadora, sistematizada, entre esta fuente multinivel, una de protección del derecho internacional del que el país es parte, y otra de los derechos y garantías reconocidos por el mismo texto de la Constitución Política, que no tienen que enfrentarse, sino que tienen que interactuar, ayudarse, fortalecerse entre sí, armonizarse entre sí, entonces ahí vamos viendo que la supremacía es la norma más favorable, la que mejor proteja ese derecho. Y, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en fallos polémicos que han tenido el Ecuador. Ustedes recordarán el famoso fallo de las parejas del mismo sexo, que fue resuelto por una mayoría apretada de 5 votos a 4 del Tribunal Constitucional. Los que tuvieron, digamos, hicieron la mayoría de ese fallo, estaban hablando de que la colectividad LGTBIQ más que estarían involucradas en esas uniones del mismo sexo que habían llegado con sus reclamos a través de tutela a la Corte, bueno, estaban amparadas por las normas del derecho internacional de tratados que el Ecuador se encontraba obligado por haber suscrito y ratificado esos tratados y le dio la mayoría. Otros, los de la minoría, hicieron una interpretación distinta. Dijeron no, porque la Constitución misma del Ecuador dice que la familia se compone, o el matrimonio se compone de la unión entre hombres y mujeres, lo dice también la letra de la Constitución. Entonces, no podemos reconocer derechos, porque es una visión textualista, que no están escritos en la Constitución. Los otros que eran hermenéuticos decían, no, no estará escrito, pero son parte de esos derechos que podemos llamar inherentes, de esos derechos implícitos que no son explícitos, y así terminó el fallo, que bueno, después hubo, ustedes mejor que yo conocen, una gran polémica en todo el Ecuador, ¿no? Entonces, eh, también tenemos que hacer jugar para poder encontrar de un modo sistémico cómo se regula esta primacía y supremacía. Yo les hablaba antes del 424, el 425, y ahora les voy a hablar del 426, que dice textualmente: todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Vuelve a marcar la supremacía constitucional. Y dice: las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y aclara la cosa, arregló seguido, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, ¿no? Entonces, si es que la norma, vuelve a repetir en el 426, si es que la norma del tratado es más favorable, se refiere a esa mayor protección que la misma establecida por la Constitución, va a tener supremacía. Entonces, la supremacía no se trata de si es la Constitución o si es el tratado. La Constitución misma dice: la supremacía la tendrá aquella norma que mejor proteja, en el caso, a la dignidad humana.
es lo que se llama principio pro homine, es lo que se llama principio pro persona y lo que es principio pro naturaleza, porque también la naturaleza es sujeto en la Constitución del Ecuador. Entonces, vemos así, si bien podrán cambiar integraciones del Tribunal Constitucional y que las mayorías puedan decir no, que la supremacía es la norma nacional, hasta ahora está marcada que la supremacía la establece la norma más favorable. Ni la norma constitucional ni los tratados de derechos humanos, sino hay que ver aquella que sea más favorable a la protección de los derechos fundamentales que están expresamente establecidos en la Constitución de Montecristi y también los derechos humanos, que son esos derechos fundamentales, más los que contemplan los tratados de derechos humanos que el Ecuador es parte. Bueno, con eso estoy cumpliendo el tiempo que me ha sido acordado, voy a ser respetuoso y voy a dejar estos minutos que quedan por si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente, estimado Eduardo, por esta conferencia tan interesante. A propósito de esta jerarquía de los derechos, surge la pregunta si es que eventualmente existen normas en el sistema jurídico infraconstitucional que podrían resultar más beneficiosas. Habría también esta jerarquía axiológica, inclusive de normas infraconstitucionales, por el hecho de que protegen mejor a un derecho. Bien, sí, bastante interesante tu pregunta. Y cuando hablamos del principio de favorabilidad, por eso, los derechos humanos, ¿cómo te podría decir? Desde su irrupción después de los tribunales de Newbery, después de la Constitución de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de que empezaron a aparecer los pactos y tratados internacionales, han producido un verdadero, en una palabra, desde que se reconoce la dignidad humana como bien jurídico protegido, que antes no se la conocía, que era un concepto meramente moral, eh, ha dejado alterado las fuentes tradicionales del derecho. Es decir, antes era claro que las fuentes tradicionales eran la ley, después venía, después de la ley, las costumbres, después venían los reglamentos, los... Ahora no. Ahora lo que es, tiene más jerarquía es el principio de favorabilidad. Y en esa función es muy difícil que pase porque la Constitución no reglamenta como una norma infraconstitucional, ¿no? Como sería una regla del derecho penal o del derecho civil, sino que la Constitución da pautas de principios abiertos donde van a adecuarse esas normas. Pero obviamente, aquí te está diciendo la misma Constitución de Ecuador y para eso no tienes que ir, si lo que encuentro la respuesta en mi derecho nacional, primero y la respuesta es válida, me quedo con la respuesta que da mi derecho. Ahí no interviene el derecho internacional porque encuentro la respuesta en la propia Constitución y habla que todos los poderes constituidos, cuando habla de jueces, juezas, servidores públicos, que son los de la Asamblea Parlamentaria, los presidentes, los ministros, etcétera, etcétera, tienen que eh, eh, estar sujetos, ser conforme a la Constitución y a los tratados. Por lo tanto, las leyes infraconstitucionales lo crean los poderes constituidos, porque esos operadores de esos poderes son de órganos que ha establecido el constituyente en la Constitución. Y lo que crea el constituyente en la Constitución, los poderes constituidos como asambleas parlamentarias,
decretos presidenciales, administrativos o sentencia de los jueces, que son poderes constituidos, no pueden estar en disconformidad con los mandatos de la Constitución y los tratados internacionales, según cuál sea más favorable a la protección. Muy bien, muy, muy bien. Aunque muchas veces vemos que pasa. Una cosa es el ser y la otra cosa el deber ser. Sí, sí, sí. Así es, estimado Eduardo. Bueno, muchísimas gracias una vez más por tu participación en este espacio. Se nota que hay, por supuesto, un conocimiento bastante amplio del constitucionalismo ecuatoriano y qué bueno que podamos también ampliar la visión a partir de estas reflexiones que nos has compartido. Devuelvo la palabra agradeciendo una vez más para que pudieras despedirte de esta audiencia. Bueno, el agradecido soy yo, siempre un gusto compartir con mis colegas ecuatorianos, a quien quiero mucho, país que he visitado mucho y espero tener la dicha de poder seguir visitándolo ahí, y ver a grandes amigos de la academia y bueno, y al pueblo en general con el que he interactuado mucho, ¿no? Muchas gracias, espero pronto superen todas esas problemáticas que estamos teniendo todos los países latinoamericanos, pero quizás no en la magnitud como lo han tenido ustedes o lo están teniendo ustedes, así que ojalá nos volvamos a encontrar con una región mucho más en paz, mucho más ordenada al derecho y al respeto de esa dignidad humana que tanto hablamos, pero que tanto también necesitamos proteger cada uno en el puesto que nos toque estar. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.